del miedo hacia la libertad. La historia de mi vida es la historia de mi miedo. Esta es la opinión muy personal de un ilustre personaje. Uno se pregunta cómo un hombre que ha alcanzado tantos éxitos y consideración ha podido llegar a una conclusión tan deprimente. ¿Qué es el miedo? ¿De dónde viene? Todo el mundo se plantea estas preguntas, más o menos conscientemente. El concepto miedo, de la palabra latina angustus, se relaciona con la idea de estrechamiento, de estrechez. Una angustia o una opresión se apodera de nosotros y domina todo nuestro ser. Esta opresión viene del corazón, se transmite a la conciencia y en una fracción de segundos está presente en cada célula. ¿De dónde viene el miedo? Entre el nacimiento y la muerte se produce una guerra que dura toda la vida. Es la lucha por el mantenimiento de nuestra forma de existencia que denominamos vida. La muerte de las células comienza desde el nacimiento y empezamos a envejecer cuando hemos alcanzado el desarrollo de nuestra existencia. Entonces, las células muertas ya no son reemplazadas completamente por nuevas. Asimismo, vivimos en la guerra permanente de nuestro sistema inmunológico, dotado de un ejército invisible contra los millones de elementos que atacan al ser humano. El sistema humanitario es un ejército que actúa estratégicamente de forma perfecta, siempre dispuesto a reaccionar rápidamente contra los intrusos. Los científicos afirman que no existe ninguna duda de que esta lucha interna se exterioriza en forma de miedo y agresividad y que son inherentes a la existencia en la naturaleza. En su libro La guerra y la paz desde el punto de vista de la etología, Abel A. Bestfeld escribió: en los humanos se dan tendencias de comportamiento genuinamente amistosas en contraposición a un pronunciado instinto de dominación, que es una antigua herencia de los vertebrados. Para los lagartos, por ejemplo, las relaciones amistosas no existen. Su comportamiento social se basa en la dominación y la sumisión. El instinto de dominación proviene de la necesidad que tenemos de mostrarnos fuertes y agresivos como medio de defensa. El hecho de que a menudo esto se acompañe con violencia hace que este instinto sea particularmente peligroso. Tanto más cuando una reacción de las glándulas hormonales recompensa cada victoria o adquisición de una posición dominante. Este reflejo hormonal nos indica la herencia reptiliana en nuestro comportamiento. El cerebro reptiliano todavía ocupa una masa del tamaño de un puño en el centro de nuestro cráneo. El ser humano cultivado ha elaborado estrategias para canalizar sus miedos y su agresividad, pero en situaciones límite, en las que su existencia está amenazada, el barniz de la cultura se descascara. A pesar de los 6 siglos de tradición humanista, hubo más de 200 guerras en los 80 años que han seguido de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, Naciones Unidas reporta que el número de guerras a nivel mundial ha disminuido continuamente.
y que hoy la delincuencia causa más muerte que los conflictos armados. En el 2017 hubo casi medio millón de víctimas de homicidio, cifra que supera con creces las 89.000 víctimas causadas por conflictos armados activos y las 19.000 que murieron en ataques terroristas. En principio, existen dos clases de miedos. El miedo agudo que interviene como reacción inmediata a una amenaza y el miedo latente que palpita en el subconsciente e impulsa al hombre a huir o a protegerse. El miedo agudo siempre es suscitado por un estímulo o una causa exterior. El miedo latente es más difícil de comprender porque está anclado muy profundamente en el ser humano. Claramente, con frecuencia notamos que este miedo motiva nuestros pensamientos, sentimientos y actos. Él es nuestro fiel compañero y forma parte integral de la naturaleza humana. No nos concede ningún reposo y sin cesar nos impulsa a buscar soluciones a nuestros problemas cotidianos. El concepto de sombra, tal como Jung lo entendía, se refiere a que la sombra se forma cuando una persona, desde la infancia, acepta o rechaza algunas impresiones. Por ejemplo, un niño ayuda a su prójimo y es recompensado. Esta recompensa le incita a repetir su gesto. Lo ha encontrado atractivo, le ha estimulado y va a cultivarlo. Por el contrario, otros actos pueden suscitar enojos o reacciones negativas o incluso producir un castigo. Estos serán relegados hacia el lado sombrío de la personalidad y allí permanecerán enterrados. Pero, consciente o inconscientemente, la personalidad no dejará de alimentarlos por el miedo y por la lucha contra estas cualidades negativas. De esta manera construye desde su más tierna edad su propia prisión y cultiva sus propios miedos. Un ser humano liberal juzgará al mundo que le rodea como primitivo, arrogante y estrechamente conservador. El conservador considerará al liberal como irresponsable, ingenuo e influenciable, cada uno de acuerdo con su ideal. Uno rechaza una mitad y el otro la otra mitad. Una mitad del ser se convirtió en sombra y la parte dominante de la personalidad intenta escapar de esta sombra, la suya y la de los demás. El ser humano siempre ha tenido miedo de este lado de sí mismo que él juzga negativo. Este es el funcionamiento que, a menudo, es el origen de nuestras opiniones y de nuestras elecciones. Dado que son los dos lados de una misma persona, la sombra, de vez en cuando, se asoma furtivamente a la personalidad que entonces se da prisa en ocultar su desnudez. Y así puede seguir una forma de extremismo ante esto o ante aquello. Pero también puede producirse la situación inversa. Muchos se vuelven a la religión, por ejemplo, tras haber practicado con exceso el sexo, consumido drogas, alcohol y realizado otras acciones consideradas inaceptables o dañinas. Estos elementos constituyen entonces su nueva sombra. Su conversión no ha resuelto absolutamente nada.
asociando el concepto miedo a la noción de estrecho y de estrechez. Evidentemente, uno se pregunta qué hay de estrecho y escaso en el interior del ser humano. La estrechez está en relación con el espacio y el tiempo. Y el hombre está unido a estas dos dimensiones. La vida está limitada por ellas. Su conciencia se adapta completamente a ellas. Aunque pueda elevarse en las alturas, está restringida a los límites del espacio-tiempo. De alguna manera está estrechada. Se trata de una contracción fundamental de la conciencia que, en consecuencia, crea un mundo de pensamientos, sentimientos y actos limitado. Esta conciencia estrechada, cercada, siempre se impone nuevas restricciones y alimenta el miedo que limita su campo de acción. En el momento en el que la conciencia percibe su limitación, el miedo latente se activa, se vuelve agudo y domina sus actos y gestos. Es un miedo existencial, tan aplastante que se llega a la conclusión: la historia de mi vida es la historia de mi miedo. Pero, ¿es este el conocimiento supremo? Todavía no. Pues adquirir conciencia de que su vida cotidiana está limitada o dominada por el miedo puede incitar a la conciencia atormentada a que busque una salida, no en el exterior, sino en el interior de sí misma. Entonces, otro principio, carente de miedo, puede despertar de su sueño secular y ofrecer nuevas posibilidades. Este principio, este poder, que proviene de una realidad ilimitada, abierta y libre, mora oculto en el hombre, incluso aunque él no sea consciente de ello. Este principio, que está siempre allí, en estado latente, no podía volverse activo porque hasta dicho momento la persona se sentía segura en su hogar, en el interior de sus límites. Lo positivo, lo incorruptible, ya existe en nosotros interiormente. En general, no lo percibimos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos lo ocultamos, ya sea por las preocupaciones personales a las que consagramos nuestra energía, o bien por nuestra creencia en un Dios personal, o más generalmente en instancias o salvadores exteriores. Esperamos que nos ayuden, les veneramos y les mantenemos con vida con toda la energía de nuestra alma. Entonces, nos corresponde reconocer y separar nuestro camino de todas esas ilusiones, esas esperanzas y esas angustias que resultan de ello. Actuar negativamente es algo que está en nuestra naturaleza. Renunciar a esta actitud libera en nosotros lo que hay de positivo. Y esto es posible, pues lo positivo nos es dado. Lo incorruptible en nosotros, liberado de los obstáculos, se vuelve entonces consciente y activo. Hoy se le propone otro hogar y su viejo sentimiento de seguridad estalla en pedazos y experimenta conscientemente su estrechez. Reconocer este miedo latente, comprender la causa que lo provoca, le conduce al umbral de una realidad totalmente nueva y llena de promesas. Solo le queda abrir la puerta y entrar.
Detrás de esta puerta, el miedo no tiene ya ningún fundamento. El miedo, que siempre ha dificultado al hombre en el camino de su desarrollo espiritual, solo puede vencerse manteniendo una confianza total en este principio espiritual original y actuando a partir de esta relación de confianza. Nos gustaría concluir esta charla con la siguiente cita del Nuevo Testamento. En el amor no hay temor, pues el amor perfecto desecha el temor, porque el temor supone castigo, y el que teme no es perfecto en el amor. Primera de Juan 4:18. Quien todavía teme, quien conserva el temor no es perfecto en el amor, ya que en el amor no existe temor. Quien todavía se encuentra totalmente en el estado natural, no puede superar el miedo. Esto es así porque las causas del miedo están intrínsecamente unidas al campo de vida astral ordinario. Quien vive de la naturaleza de la muerte experimenta la angustia, la preocupación y el temor de manera natural, ya que son reacciones inevitables. Es evidente que todo ser nacido de la naturaleza se resiste espontáneamente, debe resistirse a todo lo que le amenaza y ataca. Angustia, preocupación y miedo ocasionan continuamente esta resistencia. Y por ello, la lucha. La ausencia de lucha en nuestro campo de vida es algo imposible.